Hola, que Dios le bendiga. Mi nombre es Dean Bracewell. Estoy compartiendo con ustedes teologías de las cartas paulinas. Y son varias. Y en este video vamos a empezar con el video sobre el tema de la justicia de Dios. En el Salmo 25:7 dice: olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. La pregunta es: ¿por qué debe Dios perdonar mis pecados? ¿Por yo pedírselo nomás? Porque en el caso de otro ser humano, se puede argumentar que un ser humano está obligado a perdonar a otro ser humano porque también ellos pecan y ofenden a otras personas. Pero Dios no peca. Y luego, si pensamos en el contexto jurídico, se comprueba que si los delincuentes quedan impunes, seguirán delinquiendo. Pero si se impone un castigo adecuado, merman las infracciones. Y la justicia de Dios, entonces, es algo que se logró en la cruz, en el cual, como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo en base de la expiación puede Dios, en su perfecta santidad, perdonarnos a nosotros. La expiación es un concepto que habla sobre satisfacer la ira de Dios. Y en el sentido judío tradicional, se obtiene la justicia por las obras de la ley que Dios reconoce y avala. La justificación o exoneración de los pecados es el resultado del juicio de los esfuerzos de la persona. En el sistema del Antiguo Testamento hubo, ustedes saben, un conjunto de sacrificios que hacían constantemente, y el concepto era transferir la culpabilidad de Israel a los animales que estaban sacrificando una vida inocente, una víctima inocente que tomaba el castigo del pecado encima, así para Dios ser justo en perdonar el pueblo por sus pecados. Tristemente, como algunos de ustedes saben, después de la destrucción del templo de Jerusalén, ya no existen más sacrificios para los judíos. Y si tú preguntas a un judío, ¿ustedes qué hacen para expiar sus pecados, ya que no existe el templo y que no hay sacrificios? Te van a decir buenas obras. Entonces, la justificación o exoneración es según los esfuerzos de las personas en la mente de muchas personas. En cambio, Pablo enseña otra cosa. Enseña que la justicia de Dios es otorgada a la persona aparte de las obras de la ley por la fe. Es por gracia, es una justicia aplicada o imputada o atribuida para justificar el impío. Esto podemos ver en Romanos 3. Le invito a que busquen en Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 22 y 24. Y dice así la palabra del Señor: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora vamos a empezar con el versículo 31, Romanos 3, 21, y esta palabra es clave. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. Y aquí podemos ver que el tema central de toda la Biblia, empezando con la ley y los profetas, es Cristo. Entonces, dice que se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la justicia de Dios tiene facetas. En primer lugar, Dios es justo para perdonar. ¿Por qué? Porque los pecados son castigados. Los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo han sido ya cancelados por la muerte expiatoria de Jesucristo. Es decir, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Romanos 4 y 5 arroja más luz al tema. Y dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que es algo que normalmente las personas no captan, aunque te pueden decir que saben que Cristo murió por nuestros pecados, pero no dimensionan lo que implica la expiación que Cristo logró en la cruz por el famoso la famosa situación de que muchas personas no saben si van a ir al cielo porque saben que han pecado y no saben literalmente si tienen más obras buenas que obras malas. Y como muchos han comentado, eso es lo que piensa la mayoría de la gente, aunque tengan un trasfondo cristiano o católico, pero también así piensa un judío y así piensa un musulmán, porque nunca saben si han acumulado más buenas obras que sus pecados, porque se están forzando por ver si se pueden justificar delante de Dios. La Escritura revela que eso no es posible y que aparte de la ley, aparte de las obras, Dios abrió la puerta para que el ser humano pueda ser perdonado y justificado. Esta justicia de Dios que se atribuye a los injustos se basa en la redención en Cristo Jesús. Propiciación. A quien Dios puso como propiciación, versículo 25, es el mismo significado que expiación. Es satisfacer la ira de Dios o satisfacer el castigo de nosotros. Y se puede ilustrar con una experiencia que tuvo un funcionario gubernamental en los Estados Unidos que fue encarcelado por corrupción. Y cuenta que le visitaba un hermano en la prisión y un día Chuck, así se llama Chuck, Carlitos se puede decir, estaba muy preocupado por el hijo porque el hijo empezó a meterse en las drogas. Y cuando el hermano llegó a visitarle, le preguntó, Chuck, ¿qué te pasa? Yo te veo mal. Entonces Chuck le comentó, no, que mira, me dicen que mi hijo se está metiendo con amistades que no conviene, que está con las drogas y tantas cosas. ¿Qué te parece que ese hermano investigó un poco y encontró
que hay un recurso jurídico, quizás que nadie sabe, que por lo menos en los Estados Unidos encontró que si una persona está dispuesto a quedarse en la prisión, se deja ir el prisionero para atender algún asunto. Y ese hermano estuvo dispuesto a hacer eso. Y Dios utilizó ese gesto tan noble para impactar la vida de ese hombre arrogante, pudiente, rico, poderoso, y le quebrantó. Total que luego Chuck Colson empezó un ministerio carcelario mundial y tienen un sucursal aquí en Paraguay. Con todo, ese concepto de tomar castigo de otro conmovió no solo al señor Colson, sino también cuando él contó su testimonio a una reportera. La reportera se quebrantó y lloró. Y así es el poder del Evangelio, en el cual, pese lo que es la opinión humana que yo me tengo que ganar la justificación, es Cristo que compró la justificación. Así que la justicia consiste en que los pecados de todos que se arrepienten y creen en Cristo han sido abonados ya. Igual al antiguo pacto en el cual los corderos y becerros sin defecto fueron ofrecidos a Dios para expiar los pecados. Ahora Cristo fue el cordero que quita los pecados del mundo, lo dijo Juan el Bautista. Y ya la deuda está pagada. Si vas a una boca de cobranza para pagar y alguien ya pagó legalmente y justamente, ya no tenés que pagar nada, porque otro pagó. Pero la deuda que tenemos con Dios, del perdón de todos nuestros pecados de toda una vida, es más que lo que nosotros podemos pagar. Y somos destituidos de la gloria de Dios y por ende nadie puede justificarse delante de Dios. Dice un autor, River Voss, lo siguiente, y cito: el hombre es justificado no por motivo de lo que es en sí, ni en lo que tiene, ni en lo que logra, sino precisamente por motivo de aquello que no tiene, lo cual no tiene a su disposición, sino debe recibir por fe. Pablo apela a Habacuc 2:4 cuando dice: el justo por la fe vivirá. Y así menciona respecto a la fe de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 2. La fe en aquellos ejemplos del Antiguo Testamento consiste en renunciar toda posibilidad humana y confiar en la intervención redentora de Dios. Así que el fundamento de la justificación es la gracia de Dios en lugar de las obras de la ley. Y esta es una enseñanza central en Pablo, y no solo en Pablo, sino también en los apóstoles y en toda la iglesia, que es parte imprescindible del pacto, el nuevo pacto en general. Pablo apela al ejemplo de la fe de Abraham en creer a Dios, y luego apela a David en lo que David dijo en el Salmo 32 cuando escribió: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pablo insiste que no es solamente para los que son circuncidados, según el antiguo pacto, sino todos que acuden a Cristo. En Romanos 5 desarrolla más el concepto de la justicia de la fe. De hecho, acuérdense,
Romanos 3 a 5 describe la justificación por la fe. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiese ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si puedo hablar de manera personal contigo. En esta vida podemos levantar la misma oración que el rey David elevó. Perdona los pecados de mi juventud. Podremos ampliarlo y podremos decir, perdona los pecados de mi pasado. Y no sería anormal que en algún momento, alguna memoria de un pecado del cual hace tiempo te habías arrepentido y confesado al Señor, cosa del cual el Señor te ha liberado, puede volver a estorbar la conciencia. De hecho, para ser salvo, nuestra conciencia tiene que tener esa convicción. La obra del Espíritu Santo es convencer del pecado y de la incredulidad. Y esa convicción, esa tristeza, ese quebranto, es algo natural y es algo saludable. Y es algo que resalta lo lindo que es el Evangelio. Porque cuando se habla de la justicia de Dios, se habla, en primer lugar, de que Él es justo para perdonar porque castigó el pecado cuando Cristo llevó el castigo de nuestro pecado. Segundo lugar, Él imputa a nosotros su justicia. Total, si nosotros podríamos suponer que esta Biblia es un registro de mi vida, y aquí en cada página, todos los días, se apunta todos mis pensamientos pecaminosos, todas mis palabras malas, bruscas, todas mis cosas que yo he hecho, todos los pecados que yo he cometido. Si todo aquí está apuntado, inclusive hasta mis pensamientos pecaminosos o mis ánimos de resentimiento y tantas cosas, si todo estuviera apuntado en este libro, podríamos entender que cuando Dios nos ve a nosotros, vería este registro de todos nuestros pecados encima de nosotros, porque de Dios no se puede esconder nada. Cristo dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados que por afuera parecen muy lindos, pero adentro están llenos de huesos y de muerte. Este es nuestro problema. Todos nuestros pecados. Y cuando nos acercamos a Dios y estamos conscientes que hemos pecado y entendemos que los pecados hacen separación entre nosotros y Dios, es un alivio increíble saber que el mismo Dios que nos ve a nosotros con todos nuestros defectos y todos nuestros pecados, es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a este mundo. Y la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Y Cristo quitó nuestros pecados. Y ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ya no ve nuestros pecados, porque Él nos otorga
su justicia comprada por Cristo sobre nosotros. Y podemos ver un ejemplo de esto también hasta en el antiguo pacto, porque había pistas de la misericordia de Dios en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro de la arca había los 10 mandamientos, que representan lo que es todos los mandamientos de Dios. Y una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba el arca del pacto con sangre de expiación. Total que cuando Dios, simbolizando que cuando Dios mirara desde arriba, era al lugar santísimo. Por debajo estaba la ley, por encima estaba la sangre de la expiación. Y así, en esta manera, Cristo ha llegado a ser el sacrificio perfecto y eterno para impartir a nosotros su justicia. Todos nuestros pecados fueron clavados a la cruz. El acta de decretos contra nosotros fue clavado en la cruz, cancelado. Y esta es una enseñanza principal del Evangelio que enfatiza el apóstol Pablo. Y la gloria sea para Dios. Otro tema teológico que quiero tocar en este video es la enseñanza de la iglesia como el pueblo de Dios. La declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera se basa en la Biblia, por supuesto, y verán algunas declaraciones que vienen de las epístolas de Pablo. Y cito, la iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y nacen de nuevo por el Espíritu. Cristo es la cabeza del cuerpo, su iglesia, que ha sido comisionada por él para ir a todo el mundo para testimonio, predicando el evangelio a todas las naciones. La iglesia local es un cuerpo de creyentes que en Cristo se reúne para adoración a Dios, la edificación por medio de la palabra de Dios, la oración, la comunión, la proclamación del evangelio y la celebración de las ordenanzas de bautismo y la Santa Cena. Vamos a repasar algunos conceptos. En primer lugar, habla en términos de la iglesia. Describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y estos conceptos son de las epístolas de Pablo. Cristo siendo la cabeza del cuerpo se encuentra en Efesios capítulo 5. Y quiero recalcar dos aspectos. Primero, la iglesia es la continuación y el cumplimiento del pueblo histórico de Dios que en Abraham Dios escogió de todos los pueblos de la tierra y se comprometió con ellos en el pacto antiguo. 2. Pablo describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. En ambos casos hay un sentido corporal, es decir, la unidad con los demás. Tenemos que tomar eso muy a pecho. Nadie puede aislarse de otros creyentes. Puede haber momentos cuando quedamos decepcionados, pero no tenemos la opción de aislarnos del cuerpo de otros
creyentes. O sea, no tenemos la opción de apartarnos y seguir creyendo en Dios sin integrarnos y sin participar en una iglesia local. Porque en el momento de la salvación, Dios nos recibe como miembros del cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Y dice claramente que al pertenecer a Cristo, nos pertenecemos los unos a los otros. Hablando sobre la iglesia como pueblo de Dios, vamos a enfocarnos en la palabra iglesia un poco más. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. A la iglesia se le otorga la expresión del pueblo del Antiguo Testamento, en el sentido de el pueblo escogido por Dios. Dios reveló a Abraham en Éxodo 19, 4 a 6, que los judíos, o sea, los hebreos, eran un pueblo escogido. Y vamos a buscar Éxodo 19, que dice así, Éxodo 19, versículo 4 en adelante. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten el concepto de elegir, pueblo escogido de Dios. Iglesia significa una colección de personas llamadas, juntadas. La palabra eclesia se escucha como el vocablo raíz de muchas expresiones que tenemos hoy. Por ejemplo, los asuntos eclesiásticos, los asuntos que tienen que ver con la iglesia, que es la iglesia, personas que son juntados por Dios, escogidos por Dios. Si nosotros estamos hablando sobre un estilo ecléctico, lo que quiere decir ecléctico es escoger un poco de esto, de aquí, de allá, de diferentes lugares, y ya tengo muebles en mi sala y cada mueble es otro estilo, así que diríamos que es un arreglo ecléctico escogido. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. Por favor, apunten esto. 1 Corintios 3:16. Es curioso. Si alguna vez si te quieres divertir y si te quieres edificar, toma un momentito para repasar por los libros del Nuevo Testamento, cada libro 3:16. Y es muy interesante, muy edificante. No que yo creo en la numerología, pero es algo interesante. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, lo grande de ser parte de la iglesia es que es una obra del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo imparte vida eterna, una nueva naturaleza y llega a morar en nosotros. Efesios 1, 22 y 23 dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 5, 25, 27 dice, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es interesante que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, en particular la relación entre Cristo y la iglesia, en Efesios capítulo 5, cuando habla sobre el matrimonio, diciendo que el matrimonio es reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Por ende, las esposas son llamadas a someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Al hombre le compete ser cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, pero no una cabeza para oprimir a su esposa o maltratar a su esposa para nada, sino un llamado a imitar a Cristo en lo que es buscar por el bienestar espiritual, emocional y realmente en todos los sentidos de su esposa. Total que le compete al hombre presentar su esposa al Señor cuando termina esta vida, completita, feliz, contenta, intacto emocional, espiritual y físicamente. A nosotros nos compete presentar nuestras esposas en excelente condición al Señor cuando se acaba esta vida. Entonces el hombre para hacer eso se tiene que acercar mucho a Cristo para imitar a Cristo. También a la esposa le toca acercarse mucho al Señor, porque también quiere glorificar a Dios en lo que es someterse primero a Cristo y luego someterse a su esposo, no para ser aplastada, sino para comunicar al mundo que hay un orden que Dios ha creado y que este matrimonio va a reflejar el orden que Dios ha creado. Un trato armonioso en el cual hay sumisión. Y por supuesto, los hombres somos parte de la iglesia. Nosotros tenemos que someternos a Cristo también. Verá que tanto la mujer como el hombre, primero y sobre todo, se tienen que someter a Cristo. Y qué triste es cuando no nos sometemos a Cristo. Es una lástima las veces cuando no nos sometemos a Cristo. También es una lástima cuando una esposa no respeta y no se somete a su esposo. Le presenta una desgracia al esposo si la mujer le falta el respeto. Y esa disciplina de someterse primero a Cristo y luego que la mujer sepa respetar y someter a su esposo, esa es la intención de Dios. Y no va a funcionar muy fácilmente si el hombre no se somete a Cristo y si no toma como primer paso que se somete a Cristo, segundo paso, que busque por el bienestar de su esposa en todas las dimensiones, proveyendo para ella físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. De que cuando los dos están buscando a Dios, se están acercando a Dios más y más, glorifican a Dios porque pretenden reflejar lo que debe ser la relación entre Cristo y la iglesia. De la misma manera, nosotros como miembros de la iglesia queremos estar seguros que estamos sometidos a Cristo, porque si nosotros estamos sometidos a Cristo, será más fácil para nosotros llevarnos con los hermanos, someternos al pastor o someternos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque primero estamos sometidos a Cristo. Y si algún hermano nos ofende o nos decepciona, estamos sometidos a Cristo, listos para perdonar, si es necesario hablar con la persona, ¿verdad? Pero no dejar que algo así
nos hace alejar de Dios. Hay otra faceta también que vale recalcar. Qué triste es el cuadro de una persona en el cual, por algún impedimento fisiológico, el cuerpo ya no responde a los mandos del cerebro. Es algo penoso ver una persona cuando el cuerpo ya no responde. Hay diferentes condiciones por eso. De verdad que da mucha pena. Es muy triste porque hay una condición en la cual la persona poco a poco va perdiendo control de su cuerpo y luego la persona ni siquiera puede caminar normal porque el cuerpo no responde como antes. Y lamentablemente puede que alguna persona se rinde esa persona porque ya no camina normal. Yo conocí un señor que era bien cristiano, pero él tenía esa condición. Ni siquiera podía hablar normal. Tenía pues muchos movimientos así y pues para caminar de verdad. Es todo chistoso si vemos eso en la televisión, ¿verdad? En una comedia. Pero en la vida real, de verdad parte el alma. Y una vez, un amigo mío, que era un muchacho que conocí en los campamentos de jóvenes, su papá era así. Y él me dijo una vez de que venía pasando un auto de personas que vio a su papá moviendo así, de manera tan rara. Y entonces esos jóvenes le faltaron respeto y le insultaron y se burlaban de su papá. Y el hijo se enojó. Y el papá le dijo, no, 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 tranquilo, está bien, perdónalos, perdónalos. Me impactó bastante lo que comentó mi amigo. Y yo pienso que en algunas ocasiones, cuando los miembros de una iglesia no están sometidos a Cristo, es como presentarle una bula al mundo. Y el mundo se burla de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no responde a los mandos de la cabeza. Yo creo que es muy importante que nosotros como miembros de la iglesia estemos constantemente llevando nuestras mentes y nuestras conciencias al Señor por medio de un lujo tremendo que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Es imprescindible también que los papás, los padres y las madres enseñen la palabra a sus hijos en casa, para que los hijos interioricen la palabra a través de tu enseñanza y tu ejemplo, para que tus hijos busquen de Dios también. Y en la gran mayoría de los casos, cuando los padres toman tiempo de discipular a sus hijos por medio de un tiempo devocional como familia, leyendo la palabra, orando juntos, no tiene que ser largo, no tiene que ser complicado, pero tiene que ser constante. Y otra cosa que tiene que ser constante es modelar integridad y compromiso a los hijos. No criticar a los hermanos y mucho menos al pastor entre familia, sobre todo cuando son chiquitos. No estarse quejando de nadie de la iglesia para no contaminar a los hijos, para que los hijos también se integren a ser parte del cuerpo de Cristo y que ellos que tengan los corazones y las mentes sintonizados con el Espíritu de Dios para vivir como corresponde, como miembros del cuerpo de Cristo. Porque Dios, al escogernos, nos llama a ser santos. Nuestras iglesias deben estar llenas de santos durante las reuniones, porque un santo no es una estatua.
un santo con mucho respeto por pastores y otras personas que en el pasado se han destacado por su compromiso con el Señor. Si decimos, no, San Patricio fue un santo. De verdad, San Patricio fue un misionero increíblemente fructífero. De verdad que sí. Y algunos dicen que Patricio fue el misionero más exitoso después del apóstol Pablo. Por eso le llaman San Patricio. Pero el sentido bíblico de la palabra santo es que todo miembro del cuerpo de Cristo es un santo. Somos santos, ¿qué? Somos seleccionados, somos apartados para Dios. Hemos sido llamados por el Espíritu Santo, nos hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha impartido la salvación a nuestra vida, la vida eterna. Antes estábamos muertos en el pecado y en nuestros delitos, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios 2, nos salvó, nos escogió. Nosotros que no éramos parte del cuerpo de Cristo, no éramos parte del pueblo de Dios, hemos sido adoptados a ser parte de la iglesia y somos santos. Igual al caso de Eclesia, no fue Pablo, sino que otros que empezaron a usar la palabra santo desde el libro de los Hechos. Y también se usa en el libro de Hebreos y en Apocalipsis. No es solamente Pablo que utiliza el vocablo santo para miembro del cuerpo de Cristo. Y bien, entonces, Pablo enseña muchos compromisos para nosotros, mucha instrucción para nosotros, es tan impresionante. Si haces el análisis del libro de Efesios, verás que los primeros 3 capítulos tienen que ver con doctrina. Capítulo 4, 5 y 6, imagínense lo equilibrado que es Efesios. Doctrina, 3 capítulos. Luego aplicación, 3 capítulos. Y en el capítulo 4 habla de los muchos compromisos que debemos tener como miembros del cuerpo de Cristo. Y también capítulo 5 sigue. Y también capítulo 6, miembros de la iglesia, nuestros deberes. Igual cuando estás estudiando Romanos, como hemos visto, cualquiera que estudia cuidadosamente el libro de Romanos y puede hacer un bosquejo del mismo, verá que empieza con doctrina, 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 pero a partir del capítulo 12 en adelante, todo es aplicación, directrices, mandamientos, exhortaciones. Y durante mi primer pastorado, en el año 1994, estaba reflexionando en la enseñanza del Nuevo Testamento y percibí 5 cualidades que Dios busca en su iglesia. Por favor, tomen notas de esto. 5 cualidades que Dios busca en su iglesia, en nuestras vidas y como congregaciones y como denominación. Primero es la unidad. Segundo es compromiso con las escrituras, un compromiso con la oración, vivir en santidad y un compromiso con evangelismo. Este resumen de los compromisos de un creyente quizás no es completo, quizás hay otros que lo expresan mejor, pero vamos a enfocarnos en esto. Dios nos llama a ser una iglesia amorosamente unida y comprometida a la Biblia, la oración, la santidad y el evangelismo. Lo vuelvo a decir. Dios nos llama a ser una iglesia amorosamente unida y comprometida a la Biblia, la oración, la santidad y el evangelismo.
En primer lugar, quiero hablar sobre la unidad. La unidad es un compromiso que debe tener cada miembro de la iglesia local. Guardar la unidad. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 a 3. Efesios 4, versículo 1 a 3. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay algún conflicto, eso ya es una prueba o un desacuerdo. Es una obligación que las partes involucradas busquen la reconciliación. Es interesante. En algunas ocasiones, si hay algo que no te gusta, pues se puede perdonar, porque no vale la pena entrar en nimiedades. Está bien, o sea, el hermano es así, está bien. En otras ocasiones, realmente si te ha afectado un poco, deberías considerar hablar con la persona. Y eso requiere mucho tacto, ¿verdad? Pero queremos guardar la unidad, es bien importante. Y también debemos estar siempre revisando nuestra actitud, porque se nos puede contaminar la actitud. Nuestro propio corazón puede empezar a tener una actitud de crítica. Y también nosotros podemos ser influenciados por otros, que como gangrena podemos quedar infectados por las malas actitudes de otras personas. Y puede provocar una reacción en nosotros que nosotros también ya seamos ya contaminados con un espíritu de quejas, un espíritu de críticas. Otra parte de guardar la unidad es tener un compromiso delante de Dios desde antemano, de hablar en una manera que edifica a los demás. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para la día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros estemos siempre guardando nuestra actitud y nuestro corazón, sobre todo cuando alguien dice algo que no nos gusta o cuando no estamos de acuerdo con algo. Y es complicado a veces saber responder correctamente a alguna situación o algún conflicto. Y son momentos para pedir sabiduría de Dios. En otras ocasiones no es nada complicado. No es nada complicado. Se puede hablar de una manera fácil o se puede perdonar al hermano, pero a veces hay que hablar y eso es delicado y queremos saber cómo hacerlo. Una cosa que ayuda mucho es no acusar o impugnar el carácter de alguien. Lo que ayuda es segregar el comportamiento del carácter de la persona, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de que puede haber palabras
que puede provocar una reacción a nuestras palabras que no sean necesarias. Por ejemplo, acusando a una persona de ser mentiroso o de ser orgulloso o de ser perezoso. Ya es impugnar el carácter de la persona. Y no debe sorprendernos si la persona responde a la defensiva. Y no debe ser de sorpresa si hay consecuencias por hablar así. Dice Proverbios 18, versículo 6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Y Proverbios habla mucho sobre el habla. Y aquí estamos viendo que el enfoque es, voy a hablar para bendecir a los demás. Cuando estamos hablando, podemos tomar muchas decisiones de lo que vamos a hablar. Es muy lindo echar chistes y eso está bien. Es muy lindo ser jovial y eso es muy bueno porque ayuda a lo que es fortalecer la relación. Pero también es muy bueno aprovechar el momento para ver quién puedo animar hoy. ¿A quién puedo hacer sentir en casa hoy? ¿A quién puedo mostrar cariño hoy? Y pensar cómo podemos edificar a los demás, porque ¿cuál es el motivo? Queremos guardar la unidad. Y si nosotros estamos con una mentalidad muy argel, muy criticón, ¿verdad? No vamos a bendecir a nadie. De repente podemos tener alguna sugerencia y requiere sabiduría para hablarlo si es necesario. Entonces queremos comportarnos de manera que guarda la unidad y ser benignos y dispuestos a pedir perdón y dispuestos a perdonar también, tal como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y todo lo que Cristo habló sobre lo que es perdonar. Y la parábola de los dos siervos, uno que tenía una deuda astronómica, que fue perdonada y después cae encima de otro que le debía un monto no tan grande. Y entonces Cristo dijo que Dios va a castigar a aquellos que no perdonan a su hermano de corazón. Entonces la unidad es bien importante y no es fácil. Entre dicho y hecho hay mucho trecho. Pero hay que tomar en serio. Somos miembros del cuerpo los unos de los otros. Entonces, la unidad es un compromiso muy grande, muy importante para el pueblo de Dios. En segundo lugar, es estar comprometidos a la prédica y enseñanza bíblica, la sana doctrina. Volviendo a Efesios 4, versículo 12, vemos esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si hay algo que tenemos que atesorar es la prédica y la enseñanza bíblica. Aprovechar que en cada reunión se predique la palabra con el fin de edificar a los hermanos. La prédica y enseñanza de la Biblia, que es la tarea de los pastores y los maestros, es para capacitar a los hermanos, también para encaminarlos hacia la unidad. Fíjense lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y otro compromiso es la estabilidad doctrinal. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú ves charlatanes hoy en día, si tú ves personas que se hacen multimillonarios encima de las espaldas de gente humilde y andan en jet privado y tienen mansiones, verá que no es nada nuevo. Siempre han habido charlatanes. Y por eso, otro compromiso que tenemos es ser comprometidos a la Biblia. Dios nos llama a ser una iglesia amorosamente unida y comprometida a la Biblia y la sana doctrina. Y quiero también mencionar un versículo muy conocido que es 2 de Timoteo 3:16. ¿Te das cuenta? 3:16 también es un versículo muy conocido en el caso de 2 de Timoteo. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para entrenar en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1-4, es algo muy inspirador, el cual dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hemos visto una y otra vez personas que empezaron en una iglesia con sana doctrina, luego ser arrastrados a un movimiento que no tiene bases bíblicas. Por ejemplo, el tema de los apóstoles. Quizás algunos se ofenden con lo que voy a decir, pero cualquiera que se autodenomina apóstol, por favor, aléjese de él. Investigué el nombre de un predicador y se titula apóstol, se titula el Padre de las Naciones. Y investigué un poco, vi algunos libros que él escribió. ¿Cuáles son los títulos de los libros? De esclavo a príncipe. Y otros temas de la actitud mental positiva. Cositas que realmente son muy lindas y muy buenas, pero no es el Evangelio. No es el Evangelio. Y algunas personas se dejan llevar por la doctrina equivocada. Entonces, Dios nos llama a ser una iglesia amorosamente unida y comprometida a la Biblia y a la oración. Quedándonos siempre en el libro de Efesios, capítulo 3, vemos que el versículo 14-19 dice algo muy lindo sobre la oración. Mira esta oración por los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante es la oración. Estemos orando en casa.
que estemos orando en las reuniones. De vez en cuando hay vigilias. Todas las semanas, la mayoría de las iglesias tienen un espacio para encontrarse a orar, sea en grupos pequeños o sea en el culto de oración, y hay que aprovechar de estar comprometidos a la oración y de poder levantarnos un poco más temprano para tener tiempo para orar con el Señor. Dios nos llama a ser una iglesia amorosamente unida y comprometida a la Biblia, la oración y el evangelismo. Efesios 4:12, vuelvo a leer y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y un ministerio bien importante es el evangelismo, y alcanzar a los que están afuera. Y hay muchas formas de evangelismo, y cada iglesia tiene que pensar seriamente y buscar dirección de Dios en ese tema. Algunas iglesias tienen células evangelísticas, otros tienen una estrategia de visitación. Puede haber visitación carcelaria, puede haber visitación a los hospitales, puede ser un sistema de visitar, buscar contactos en el vecindario, pero la verdad es que debemos llevarlo a una oración. Señor, ¿cómo puedo estar yo comprometido con el evangelismo? Y el evangelismo, no invitar a que otros creyentes vengan a tu iglesia. ¿Para qué? A veces hay creyentes que me invitan a su iglesia y digo yo, ¿y para qué? Invita mejor a los que no tienen iglesia. Yo no entiendo por qué es que hay gente tan loca por invitar a otros creyentes que ya tienen su iglesia a visitar su iglesia. ¿Por qué? No que no sea lindo visitar una iglesia, ¿verdad? Si por alguna razón se te presenta la oportunidad, pues cuando no es un impedimento de tú asistir a tu propia iglesia, pues qué lindo es poder hacerlo. Pero nuestro enfoque debe ser en alcanzar los que están afuera. Y comprometido a la santidad. En Efesios 4, versículo 17 en adelante, vemos un contraste muy interesante con el versículo 1. Porque en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros. En el cual estamos viendo que Pablo se pone a rogar a que sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Interesante. Pero aquí, en cuanto a la santidad, habla con otra tonalidad. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la santidad es imprescindible como nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo. Así que hemos hablado de dos conceptos, la justicia de Dios y luego la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en otro video voy a hablar sobre el deber de haber ancianos en la iglesia. Que Dios le bendiga.